amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dreaming Spanish, un podcast semanal para personas que están aprendiendo español. En este podcast vamos a hablar de temas interesantes y lo vamos a hacer hablando de forma un poco más lenta, un poco más despacito para que ustedes puedan seguir nuestra conversación. Pero si esto es muy lento para vos y querés algo más avanzado, o si esto es muy rápido y necesitas algo más simple, entonces no te preocupes. Podés ir a nuestra web dreamingspanish.com, donde vas a encontrar miles de videos en español de diferentes temas y en diferentes niveles, desde súper principiante hasta avanzado. Yo soy Agustina de Argentina y hoy estoy con Natalia de Colombia. Hola Agus, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien, muy emocionada de grabar otro podcast con vos y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a adentrarnos en un mundo que yo sé que a muchos de nuestros oyentes, a muchas de las personas que escuchan este podcast, le parece interesante. Vamos a hablar de literatura hispana, de literatura en español. Maravilloso, qué gran tema, Agus. Creo que es muy interesante hablar de literatura porque la literatura es una manera de entender el mundo, es un reflejo de la humanidad, es una manera, una herramienta muy poderosa para aprender. En el caso de aprender otro idioma también es una manera muy poderosa de entender la cultura. Entonces me parece un gran tema. Totalmente. Creo que para muchas personas, cuando aprenden un idioma, un punto muy importante de ese camino es cuando llegan a un nivel en el que pueden disfrutar y aprender leyendo libros en el nuevo idioma. Para mí eso es un momento de como autorrealización en cierto sentido, más que nada para la gente que disfruta de leer, ¿no? Que le gusta la literatura. Y por eso, Claro. Natalia, me gustaría empezar este podcast preguntándote cómo fue tu experiencia, tus primeras experiencias con la literatura, si de forma así simple, concisa, nos podés contar un poco cuándo empezaste a leer, supongo que en la escuela, y qué libros se leen típicamente en la escuela en Colombia. Bueno, es muy interesante porque mi primer encuentro con la literatura no fue muy bueno, no fue basado en el amor. Fue más que todo una obligación en la escuela y fue leyendo estos grandes libros que todos tenemos que leer, por supuesto, como Don Quijote de la Mancha y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Pero entonces, cuando yo leí 100 años de soledad, era una niña de 10 años, 11 años más o menos, y no entendí nada. Era como, en mi mente era como, ay, es muy difícil de leer, no entiendo por qué todos se llaman igual, todos tienen el mismo nombre, de generación en generación. No entendía. Y no fue sino hasta muchos años después que volví a leer el libro y entendí la profundidad, por supuesto,
de este tipo de literatura y que empecé a tener un poco más de amor por los libros, pero fue algo muy voluntario, muy de crecimiento. No me inculcaron, no me fomentaron ese amor por la literatura en la escuela. Fue algo que adquirí en los años, a lo largo de los años. ¿Y cómo fue para ti? ¿Recuerdas ese primer encuentro con la literatura? Sí, pero bueno, de hecho es chistoso, es un poco gracioso porque me pasó prácticamente lo mismo que a vos. Yo de chica, principalmente en la escuela, siempre fui más fan, siempre me gustaron más todas las materias prácticas, todas las clases relacionadas con lo lógico, lo exacto, ¿no? Siempre me gustó matemática, me gustaba física, química, me gustaba también geografía y siempre toda la parte de literatura e historia me iba bien, pero no lo disfrutaba. Entonces yo recuerdo que no me gustaba en el colegio leer porque te obligaban a leer. Y era como, ay, tenés que ir a casa y leer 3 capítulos del libro. Y claro, cuando uno lo ve como una obligación, no lo disfruta. Igualmente, sí, recuerdo los libros que leímos. Uno típico en Argentina se llama El Gaucho Martín Fierro, que es un libro súper difícil de leer porque está escrito en versos. Es como un libro poema. O sea... Sí, sí, sí. Y nosotros a los 12 años leyendo eso, que claro, yo en su momento lo odié, o sea, no lo aguantaba más. Pero después de más grande me di cuenta que narra un poco la parte cultural de Argentina, de los gauchos en el siglo XIX y cómo era eso con la colonia, ¿no? Y bueno, al final es interesante, trata temas bastante profundos, pero claro, en la escuela no lo disfruté mucho, no fue como una experiencia muy buena. Después también leímos libros de otros países, Robin Hood, recuerdo historias de Sherlock Holmes, esas me gustaban, eran más divertidas. También leímos ya en la secundaria 1984 de George Orwell, típico libro. Y en cuanto a literatura latinoamericana, leímos bastante de Cortázar y de Borges, que son 2 autores argentinos. Buenísimos. Y después, sí, muy buenos. Y después los 2 libros clásicos de la literatura en español, Don Quijote de la Mancha y 100 años de soledad. Claro, total. Qué bonito sería, claro, porque entiendo la profundidad de poner a los niños a leer, porque leer es muy importante, hace parte de entender el mundo, pero qué bonito sería fomentar el amor por la literatura de otras formas, ¿no? Y no solamente como, vea, tenga 5 libros, léaselos en 3 días, sino como fomentar actividades que hagan que te conectes con la literatura y que entiendas la importancia, ¿no? Sí, siento que como muchos temas en la educación formal y tradicional, no está explotado bien porque siento que somos muchas las personas que en la escuela no nos gusta literatura y no nos gusta leer, pero que cuando nos volvemos más adultos empezamos a leer las cosas que nos interesan por cuenta propia, de forma independiente, y ahí nos damos cuenta que al final sí nos gusta leer. Exacto, sí. Y bueno, si pensamos, digamos, en literatura en inglés, obviamente nos viene a la mente Don Shakespeare.
Sir Shakespeare, ¿no? Exacto. El señor Shakespeare, que tuvo una gran influencia y un gran impacto en el idioma. Y digamos que el equivalente, pienso, en el español sería Miguel de Cervantes, ¿verdad? Sí, creo que obviamente con diferencias, ¿no? Porque no existen dos autores iguales, pero salvando la distancia, me parece que en la literatura en español, si pensamos en el autor más clásico, ¿no? Como clásico y antiguo, con un castellano antiguo también, como el inglés más antiguo de Shakespeare, el que se nos viene a la mente es Miguel de Cervantes, y obviamente si hablamos de como la obra de Miguel es, Don Quijote de la Mancha, pero no sé si los chicos, si los oyentes lo van a conocer o no. Creo que tal vez vale la pena hacer como un mini resumen, ¿no? Y decir que, Miguel de Cervantes es un autor español. Muy importante para la lengua española, ya que como Shakespeare en inglés, que inventó más de 1700 palabras, imagínate eso, en inglés, que usamos ahora, tipo bedroom, lonely, este tipo de palabras. También Miguel de Cervantes jugó con el idioma muchísimo y popularizó muchas palabras que usamos también, como desalmado o sandés, y dichos muy populares también. Hay algo que me decía mucho mi padre, y es que hay dos formas de conocer el mundo. Una es leyendo y la otra es viajando. Y eso también lo decía Don Quijote de la Mancha, ¿no? Decía, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Una frase muy popular. Sí, una frase bastante conocida para los hispanohablantes. Tal vez es la primera vez que lo escucha nuestro público, pero sí, básicamente una expresión que significa eso, ¿no? Como que significa que se puede aprender sobre el mundo tanto leyendo como andando o viajando. Pero sí, definitivamente el autor más clásico es Miguel de Cervantes, aunque yo tengo mi opinión poco popular, vamos a decir. Yo personalmente no disfruto tanto de sus obras porque son bastante tediosas. Es como que tenés que estar muy en cierto ambiente, cierto plano mental para decir voy a sentarme a leer y disfrutar a Cervantes. Porque tal como Shakespeare en inglés, es una lectura bastante fuerte, con palabras complicadas. Entonces, sí, no es literatura moderna, ¿no? No, para nada. ¿Sabes qué? A mí me pasó algo similar en la escuela de actuación. Yo tuve que hacer una obra de teatro de Shakespeare en inglés. Y cuando recibí el guión, la obra se llama La fierecilla domada en español y habla sobre el conflicto entre un hombre y una mujer por el poder en un matrimonio. Y cuando yo recibí el guión de esta obra de teatro, yo no entendía absolutamente nada. Es una cosa así como que el inglés era muy difícil, pero algo muy bonito es que yo entendía, en el fondo entendía, porque esto es lo que tienen estos grandes autores,
que hablan de temas universales, temas que nos tocan a cada uno y que podemos entender, no importa el contexto cultural. Entonces, el amor, el desamor, la venganza, la pasión, el poder. Entonces yo entendía un poco lo que estaba haciendo, pero no entendía lo que estaba diciendo en inglés. Entonces fue todo memoria, pura memoria. Sí, bueno, siento que dijiste algo muy importante y es que es verdad que aunque tal vez no entiendas todo lo que dicen autores como Shakespeare o como Cervantes, lo que pasa es que transmiten ciertos sentimientos básicos, ¿no? Sí. Primarios para los seres humanos. Y por eso también son autores que se mantienen relevantes y que mantienen su fama incluso cientos de años después de la publicación de sus obras. Por eso, hoy en día, salvando la modernidad y lo que cambió la sociedad y la mentalidad y el día a día, todavía estos autores son relevantes. Siento que ese es el secreto de sus obras y de su éxito, ¿no? Totalmente, sí. Son temas que todos entendemos, que todos hemos vivido y hemos sentido. Sí, sí. Pero bueno, continuando, si pensamos en otros autores bastante renombrados en inglés, podemos hablar de la famosa Jane Austen, muy conocida por sus obras románticas, ¿no? Como la más famosa, Orgullo y Prejuicio. Jane Austen es una de las más destacadas de la literatura inglesa. Y siento que si tenemos que buscar un comparativo, si tenemos que buscar a alguien similar en la literatura en español, siento que podemos hablar de Isabel Allende. ¿La conoces? Claro, maravillosa autora peruana, chilena, maravillosa. Sí. Me encanta el realismo mágico. Es uno de mis estilos literarios favoritos y ella maneja el realismo mágico de una manera preciosa, preciosa. Con su famosa obra, La Casa de los Espíritus. Maravillosa. Siento que muchos latinos tenemos mucho cariño, mucha apreciación por el realismo mágico, ya que es el género en el que más triunfaron los autores de Latinoamérica. Tal vez por la línea temporal, ¿no? Y que fue el momento en el que más se dio a conocer y fue el boom literario latinoamericano. Y sí, Isabel Allende es un gran ejemplo de este género cuya parte más especial, cuya esencia se basa en que es un relato que parece muy realista. Uno lo lee y todo es normal. Las situaciones se tratan con normalidad, pero de repente hay algo sobrenatural. Hay un elemento que sale de lo natural, pero los autores no lo tratan como algo especial. Dentro del libro, eso que para el lector parece súper raro y súper natural, es algo normal para los personajes y para los autores. Entonces, es un género muy divertido, muy especial para leer, porque usa esta parte mágica para comunicar ciertos mensajes, ¿no? Totalmente, es muy profundo. En el caso de Gabriel García Márquez, por ejemplo, que es el gran exponente del realismo mágico con sus obras, es muy lindo y muy increíble cómo narra este tipo de acontecimientos sobrenaturales de una forma tan cotidiana
En el caso de 100 años de soledad, por ejemplo, un personaje todo el tiempo tiene mariposas amarillas que lo rodean y es normal, hace parte de lo cotidiano. Nadie le da mucha importancia a ese hecho y eso me parece jugar con el idioma, jugar con las emociones, jugar. Es un juego, la literatura es un juego maravilloso de la lengua. Sí, totalmente. Así que creo que Isabel Allende, esta autora nacida en Perú y nacionalizada chilena, definitivamente puede ser un buen comparativo a Jane Austen porque además de tener novelas bastante profundas y tratar temas como el amor, la clase social, la tragedia, los engaños, también tiene algo en común con Jane Austen, que es que tiene personajes protagónicos. Los protagonistas generalmente son mujeres, siempre son mujeres con una energía bastante fuerte, mujeres poderosas, mujeres diferentes tal vez al estereotipo de esa época. Entonces, por ese motivo, siento que si comparamos, Jane Austen se puede comparar a Isabel Allende. Y siguiendo con este tema, pienso que tenemos que buscar un comparativo a Dickens, ¿no? Siento que es el otro... Sí. Gran autor de habla inglesa. Así es. Dickens, uno de los escritores ingleses más influyentes, con muchas obras de crítica social, ¿no? Muchas obras acerca de la desigualdad en la era victoriana. Y bueno, obviamente no vamos a encontrar un equivalente de la era victoriana, pero claro, siento que si vemos uno más moderno, tal vez un compatriota tuyo, Natalia, Gabriel García Márquez, ¿no? Completamente. Digamos que, claro, sus estilos son muy diferentes. Dickens es mucho más realista, pero sí, los dos hacen grandes críticas a la sociedad y narran la realidad de sus contextos de una manera muy, muy poderosa. Por ejemplo, García Márquez narró la historia de Latinoamérica en sus libros. En 100 años de soledad cuenta lo que hemos vivido en Latinoamérica durante muchos años, las guerras civiles, el machismo, la llegada de los extranjeros, la desigualdad, tantos temas tan importantes que te hacen, cuando lees el libro, te hacen conectarte con ese contexto específico de una manera muy, muy potente. Es lindo lo que hacen. Exacto, sí, creo que ambos autores, tanto Dickens como García Márquez, tienen esa forma de escribir y de tratar temáticas de problemáticas sociales de una forma muy linda porque te permite analizarlas hasta de diferentes perspectivas. No es como tengo un problema y esta es la verdad y esta es la razón. También a veces te muestran diferentes lados, diferentes caras de la misma moneda y obviamente cada uno lo hizo con su época, su contexto, su lugar, pero ambos lo hicieron. Y otra cosa que siento que ambos hacen muy bien es crear personajes complejos, personajes que querés conocer y que llegás a conocer en detalle, personajes que al conocerlos entendés por qué actúan de la forma que actúan. Algo que parece simple, pero no es fácil de lograr como autor. No, total, crear esa complejidad en los personajes, crear personajes memorables que tú lees y te haces una imagen de ellos tan grande y
y los admiras de muchas formas, eso no es fácil. Creo que son autores que van más allá, ¿no? No se quedan en lo simple, en lo lineal, sino que van mucho más allá a la profundidad, tienen matices, son personajes que tienen evoluciones durante la historia muy grandes, que cambian, que tienen colores, ¿no? Eso es lo que siento yo. Por eso creo que podría compararlos, porque sus personajes son muy coloridos y tienen puntos de vista sobre las cosas, puntos de vista fuertes sobre lo que está sucediendo alrededor. Sí, totalmente. Y bueno, obviamente que hablamos de 3 autores muy reconocidos, muy diferentes entre sí, pero la literatura en español va mucho más allá. Realmente es un mundo muy, muy grande. Personalmente yo valoro mucho las críticas sociales y también valoro mucho las historias que te hacen pensar, que te dejan replanteándote cosas, preguntándote cosas. Y para eso recomiendo mis 2 autores favoritos que sí, casualmente son de Argentina, se van, ya sé cómo son los comentarios, pero bueno, claro. Yo los menciono igual, que son Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, 2 genios para mí de la literatura. Yo los recomiendo y no sé, Natalia, si vos tenés alguien que quieras recomendar. Claro, sí, de la literatura colombiana tengo mucho para recomendar. Por supuesto, para entender Latinoamérica y entender Colombia, y 100% Gabriel García Márquez, pero también hay una autora que me gusta mucho que se llama Laura Restrepo. Recomiendo mucho su libro llamado Delirio, que también habla sobre la complejidad de la sociedad colombiana, de la sociedad latina. No, es maravillosa. Recomiendo mucho esa lectura. Bueno, me parece muy, muy valiosa tu recomendación, Natalia, y como siempre me parece muy valioso leer y aprender sobre otros mundos, otras culturas, otras cabezas, otras mentes a través de las palabras. Así que esperamos que este episodio los haya enriquecido, que les haya aportado algo. Y si todavía no se adentraron en el mundo de la literatura en español, tal vez este es el momento para hacerlo. Y si les gusta todo este mundo literario, entonces les recomiendo ir a ver la serie en donde Michelle, nuestra compañera mexicana, habla sobre los libros que le cambiaron la vida. Pueden encontrar esa serie de videos en nuestra web dreamingspanish.com, una web con miles de videos en español de todos los temas, con profesores de muchos países y lo más interesante, videos desde súper principiante hasta avanzado, para esas personas que ya están adelantadas en su camino en el español. No solo nosotros definimos qué dificultad tiene cada video, sino que también lo hacen nuestros usuarios, que los puntúan de más fácil a más difícil, los comparan y nos ayudan a recomendarles a ustedes videos que se ajusten perfectamente a su nivel. Si les gustó este episodio, les pido que por favor nos dejen una reseña en Apple Podcasts y en Spotify para ayudarnos a crecer y a llegar a más oyentes como ustedes. Dicho esto, cerramos acá este episodio, el episodio de esta semana. Gracias, Natalia, por estar acá. Siempre es buenísima tu presencia. Muchas gracias, Agus, por la conversación tan enriquecedora
y nos vemos muy pronto en otros podcasts, videos y mucho más. Exacto. Nos vemos muy prontito. Chao, chao.